Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Alejandro Cruz Alvarado, estudiante de primer semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Unifrance. Bueno, por el motivo de la feria científica que la misma universidad organiza, es que nosotros vamos a presentar el tema que tiene como título Biofísica respiratoria y análisis del COVID-19 en adultos de la tercera edad. Bueno, este tema es bastante complejo e interesante a la vez, ¿no? Ya que lleva títulos relevantes como ser la anatomía y fisiología del sistema respiratorio, empezando, ¿no?, por las fosas nasales, la boca, la faringe, la falange, los bronquios, los pulmones, mm, el diafragma, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. También veremos las leyes físicas, ¿no?, directamente plasmadas en el sistema respiratorio, como ser la ley de Boyle. La ley de Boyle tiene un principio y el principio nos dice que a una temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Bueno, esto lo vamos a ver ejemplificado con un ejercicio, no directamente con los pulmones. También tenemos la ley de Charles. La ley de Charles nos dice, bueno, igual tiene un principio, ¿no? Su principio nos dice que a una presión constante el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Esto también lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no?, directamente relacionado con los pulmones o en el sistema respiratorio, ¿no? También tenemos un tercer título que sería, bueno, el más importante, ¿no?, el más complejo, ya que veremos una figura 3D, ¿no?, del sistema respiratorio. En ella se explicará cómo el COVID-19 afecta, ¿no?, directamente a los pulmones. Bueno, finalizando esta introducción, voy a dar paso a mi compañera con el primer título, que sería Anatomía y Fisiología del Sistema Respiratorio. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la palabra de mi compañero, mi nombre es Mariana Irene Pasalaura. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la anatomía del sistema respiratorio y la función que este cumple. Como sabemos, el sistema respiratorio es el encargado de llevar energía al cuerpo. Esto debido a que este permite el paso del oxígeno y a su vez la salida del dióxido de carbono. El sistema respiratorio comienza desde la nariz, la boca, dirigido hacia nuestra garganta, seguidamente de nuestras vías respiratorias y así llegando finalmente a nuestros pulmones. Entonces estaríamos diciendo que el oxígeno puede llegar a entrar por la nariz o por la boca, y esta se dirige directamente hacia la parte de la garganta, donde vamos a encontrar la tráquea. Después se sigue con la laringe. Aquí en la laringe es donde encontramos un tejido llamado epiglotis, que este se cierra cada vez que algún tipo de alimento puede ingresar. Es decir, cada vez que el ser humano llega a consumir cualquier tipo de alimento, este se cierra. Esto para evitar que cualquier tipo de alimento pueda llegar a entrar a las vías respiratorias o a los pulmones, así evitando alguna afección a futuro. Como ya mencionamos, una de las partes del sistema respiratorio es la tráquea, que es la vía respiratoria de mayor calibre que tenemos. La tráquea se divide en dos vías respiratorias, una de menor calibre y la otra también, cada una dirigida, una hacia el pulmón derecho y la otra hacia el pulmón izquierdo. Ahora sí, otra de las partes que tenemos en el sistema respiratorio son los pulmones. Y los pulmones, su función es el intercambio de gases que existe entre el cuerpo y la atmósfera. Cada pulmón está dividido en secciones, lóbulos, 3 en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. El pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho porque comparte espacio con el corazón y también en el lado izquierdo del tórax. Entonces eso hace que este llegue a ser más pequeño. Dentro de cada pulmón existe un árbol bronquial que se divide progresivamente. ¿Por qué lo llamamos árbol bronquial? Porque tiene una similitud de un árbol, entonces por esto es denominado de esta manera. Como dijimos, este se va dividiendo progresivamente, dando ramificaciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, la tráquea da origen a los bronquios principales, que se dividen en bronquios secundarios o lobares. Y de eso, cada bronquio lobar
o secundario, como dijimos, se divide en bronquios terciarios. Y de aquí, de los bronquios terciarios, es de donde se da lugar a los bronquiolos. Y el bronquiolo continúa el proceso de ramificación y da origen final, y esto es donde se da el origen a los sacos alveolares o a los alveolos, como aquí podemos ver. Si se dan cuenta, aquí ya podemos ver cómo es un árbol bronquial, porque podemos ver una similitud que existe con un árbol, y estos son los alveolos. Si se dan cuenta, es como una capa fina que existe alrededor de ellas, y aquí es exactamente donde ocurre el cambio de gases. ¿Cómo se da el cambio de gases? El oxígeno llega a ser transportado a través de la sangre, llegando así a las células. Entonces, en las células es donde se hace este proceso, y de acá es de donde se expulsa el dióxido de carbono hacia los pulmones y está siendo echada hacia afuera. Bien, los alvéolos están situados siempre a la final de las últimas ramificaciones de cada bronquio que nosotros podemos llegar a tener. Ahora sí, nos vamos a pasar a lo que es otra de las partes del sistema respiratorio, que es el diafragma, que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Bien, cuando esta se contrae, baja y aumenta el tamaño de la cavidad torácica. Y esta acción la denominamos inspiración. Cuando esta se relaja, sube y disminuye el tamaño. Y a esta acción la denominamos expiración, que son dos palabras que la conocemos generalmente. Bien, esto es lo que podemos llegar a explicar sobre lo que es el sistema respiratorio, su anatomía y la función de este. Continuando la exposición, la ley de Boyle aplicada al sistema respiratorio. La ley de Boyle forma parte de la ley de los gases, es la relación que existe entre la presión y el volumen cuando estos son inversamente proporcionales. La temperatura y la cantidad de gas van a permanecer constantes. Esto nos quiere decir que a mayor presión, habrá menor volumen, y a mayor volumen, pues habrá menor presión. La ley de Boyle se define como el producto entre PV va a ser igual a K, donde P va a ser la presión, V el volumen y K va a ser la constante de proporcionalidad. La ley de Boyle por lo general se usa para comparar dos momentos, un antes y un después. En base a eso podemos decir de que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Ahora, ¿cómo se relaciona la ley de Boyle con el sistema respiratorio? Bueno, se relaciona a través de lo que se conoce como la ventilación pulmonar, que es el mecanismo donde hay un intercambio gaseoso entre el interior de los pulmones y el ambiente externo. Existen diferentes tipos de presiones dentro de lo que es el sistema respiratorio. La ventilación pulmonar toma como referencia la presión intrapulmonar, que también es conocida como presión alveolar, que atiende a la presión en el interior del pulmón, lo cual va a variar en función de los movimientos inspiratorios y expiratorios. Para nuestro ejemplo de aplicación de la ley de Boyle vamos a tomar nuestros dos momentos, el antes y el después. En el momento 1 será la fase de inspiración o estado 1 y nuestro momento 2 será la fase de expiración o el estado 2. Tenemos nuestro primer dato, la presión atmosférica. Como se puede observar en la imagen, al momento de la inspiración en el estado 1, las moléculas de gas ingresan al interior del pulmón, esto generando un volumen y una presión inicial, que nos va a dar nuestros dos primeros datos. Vamos a tomar nuestro primer dato de la presión 1 como 757 milímetros de mercurio, esto porque la presión atmosférica considerada en 760 milímetros de mercurio se mueve de un medio de mayor presión hacia un compartimiento de menor presión. Como segundo dato vamos a asignar un valor al volumen 1 que va a ser igual a 500 centímetros cúbicos. En nuestro segundo momento, en el estado 2, la fase de expiración, se liberan las moléculas de gas. Esto va a generar una presión y un volumen diferente.
En esta fase vamos a tomar a la presión 2 con un valor de 763 milímetros de mercurio y nuestra incógnita para comprobar la ley de Boyle será el volumen 2. Reemplazamos estos datos en nuestra fórmula para comparar los dos momentos y despejamos volumen 2. Resolviendo el ejercicio nos da como resultado de 496 centímetros cúbicos. Como se puede ver en los resultados, a mayor volumen habrá menor presión y a mayor presión pues habrá menor volumen. Para empezar la aplicación del problema utilizaremos primero la ley de Charles. La ley de Charles normalmente trabaja con grados Kelvin y es directamente proporcional. Eso quiere decir que mayormente la temperatura, mayor aumenta el volumen. Y también un dato interesante que es la presión constante que tiene. Un ejemplo fisiológico para analizar la ley de Charles es cuando inhalamos. Cuando inhalamos, el pulmón se agranda, así que aquí lo utilizaremos con la ley de Charles. Cuando inhalamos, entra al pulmón con grados cero, digamos, por ejemplo, que sería, pero también hay que convertirlo a grados Kelvin, que normalmente trabajaría la ley de Charles. Ahora, la fórmula para convertir a grados Kelvin es grados centígrados más 273. Ahora, como está en grado 0, 0 grados centígrados está, entonces tendría que cambiar aquí, daría el mismo resultado que 273 más 0 igual a 273. Luego, al entrar al pulmón, se adapta a la energía interna del cuerpo, que sería de 37 grados centígrados. También al convertirlo, 37 más 273 sería 300 centígrados. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí para analizar eso, tenemos que hacer volumen 1, que sería de 500 ml o centímetro cúbico, que es igual a ese pesado. Ahí ya nos damos la idea que también la ley de Charles tiene su fórmula, que sería volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2, que sería la constante o la dificultad de proporcionalidad que se expresa, que normalmente se explica que la ley de Charles es un antes y después. La constante sería aquí reemplazando con una K, y aquí vemos que la T, que sería la temperatura, pasa a dividir abajo del volumen. Solo sería el reemplazo de K, eso sería del antes, y ese volumen 2, temperatura 2 sería el de después. Ya que tenemos los datos, pero solo no tenemos todos, solo tenemos volumen 1, temperatura 1 y temperatura 2. Nos faltaría el volumen 2. Así que, como dijimos, como ya sabemos mejor, lo que suma pasa a restar, lo que multiplica pasa a dividir. Aquí sería lo contrario, lo que divide pasa a multiplicar, que sería la temperatura 2 pasa a multiplicar a volumen 1. Ya teniendo eso, solo nos quedaría igual a volumen 2. Ya tendríamos que reemplazar datos. Volumen 1 sería de 500 ml o centímetro cúbico por la temperatura 2. La temperatura 2 ya lo hemos reemplazado a Kelvin y sería de 310 grados Kelvin sobre la temperatura 1 que le quedaba abajo, que sería 273, por 0 más 273 es igual a 273, dándonos un resultado de volumen 2 de 568 ml. Yo voy a hablar una de las enfermedades que se da en los pulmones, el COVID-19, el coronavirus. Es una enfermedad infecciosa provocada por un virus. La mayoría de las personas padecen el COVID y sufren síntomas de intensidad leve, moderada y grave, sin necesidad de tratamiento especiales. Sin embargo, algunas personas desarrollan casos graves y necesitan atención médica. ¿Cómo afecta el COVID a los pulmones? Al igual que otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 puede tener efectos negativos importantes en los pulmones. La neumonía ocasionada por el COVID-19 hace que los sacos de aire dentro de los pulmones se llenen del fluido. Como consecuencia, estos órganos disminuyen su habilidad para tomar oxígeno, lo cual ocasiona falta de aire, tos y otros síntomas. Si bien la mayoría de las personas se recupera de una neumonía regular sin consecuencia, es importante saber que en los adultos mayores no pasa esto. Conforme la neumonía
del COVID progresa, más sacos de aire se llenan dentro del fluido que se filtra de los vasos sanguíneos, disminuyendo a lo largo la falta de aire que se da en los pulmones. Se trata de una forma de insuficiencia pulmonar, lo cual hace que no se pueda respirar por sí mismo. Es por esto que muchas personas necesitan de un respirador